Una vez más, buenas tardes hermanos, es una bendición volver a nuestra iglesia después de, estuvimos algunos meses, pero siento como que hemos estado fuera. Hace un año salimos de Arlington hacia la ciudad de Herndon a servir en un pequeño grupo, lindo grupo que por la gracia de Dios está siendo revitalizado. Así que mis saludos. Nuestra iglesia, hemos hablado de misiones y en otros países, pues de acá de nuestra iglesia salimos y fuimos enviados a Herndon, a una comunidad pujante, nueva, que recibe migrantes, muy vibrante, muy difícil obviamente, pero sirviendo al Señor. El día jueves estuvimos nosotros compartiendo por el Día de Acción de Gracias un evento muy precioso. Teníamos alrededor de 43 invitados, en la mayoría gente que ha venido al área, lo que sin familia, y qué precioso es tener y compartir con ellos ese desayuno de acción de gracias. Y bendito sea el Señor. Este es el mes de... ¿Qué hemos celebrado? Acción de gracias. Acción de gracias hemos celebrado. Y de hecho que no voy a hablar de lo que quizás ya todos conocen, cómo empezó la tradición del barco que venía cruzando el Atlántico y que venía aquí a Jamestown, en Virginia, y por una marejada gigante y tempestad acabó en Massachusetts, en la ciudad de Plymouth. Ahí acabó, y ahí viene la historia, y después viene la celebración a partir del año siguiente, del último jueves de noviembre de cada año, se agradece a Dios. Han viajado 54 millones de personas, curioso. 54 millones de personas han viajado en esta semana. ¿Qué les parece? Raro, ¿eh? Y por lo menos 200 millones de personas han celebrado esto. Pero muchas veces repetir la palabra gracias y gracias se puede hacer monótona, se puede hacer rutinaria y puede perder su sentido. Hemos estado desarrollando en nuestra iglesia este mes el sentido bíblico del agradecimiento. Y hemos estado viendo el agradecimiento de Daniel en sus momentos más difíciles. Hemos estado hablando del agradecimiento de Pablo. Y hoy día queremos conversar en nuestra iglesia aquí en Arlington acerca del agradecimiento de Jesús, nuestro Señor, Maestro de maestros y Señor de señor, a quien nosotros debemos escuchar y de quien debemos aprender en lo más íntimo, en lo más cercano. ¿Cómo era posible que Él sea un maestro de maestros? Y obviamente esa lección ha quedado 2000 años después. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para la lectura? Quiero hacer una lectura inicial. Dice así la palabra del Señor. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo repartió de los pescados cuanto querían. Padre Celestial, al abrir tu palabra en este momento, Señor, damos gracias porque tú, Señor, nos has enseñado el sentido correcto del agradecimiento. Jesús, un hombre de gratitud. Jesús, un hombre que no solo hizo milagros y trajo esperanza a este mundo, sino que le enseñó a este mundo que debe retomar la disciplina del agradecimiento a un Dios todopoderoso que dejó todo para enviar a su Hijo, para que diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por este momento. Al abrir tu palabra, guíanos, Señor, y que tu Espíritu ministre en nuestros corazones, haciéndonos comprender y entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Les cuento una historia. Dice que una persona que tenía el ceño fruncido, que era medio enojado, tenía problemas de diversas maneras, fue a ver a un psicólogo clínico y pedía consejería. Entonces, esta persona tenía el ceño así fruncido, ¿no? Así siempre paraba, nadie le hacía, como dicen en algunos países, nadie le hacía mate a ellos, nadie podía decirle algo. En Nicaragua, por ahí había un nica que creo que le llaman chichicaste, en Nicaragua. Sí. La palabra chichicaste es la planta, es la ortiga.
que no puedo tocarla porque si la toco me enciendo. ¿Por qué menciono? En mi país dicen que esta persona en Perú, pero que es bien así. ¿Cómo es el el contrasado? ¿Ah? Fosforito. Y hay muchas maneras de expresar de esos ánimos. La psicóloga no era una psicóloga creyente ni religiosa, pero le dijo, muy bien, después de haberte escuchado, te tengo la siguiente prescripción. Y él pensó, ay, me va a dar un tranquilizante, un antidepresivo. No, te voy a dar esta es mi receta. Serotonina 3 veces al día. Serotonina 3 veces al día. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, serotonina acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la serotonina? ¿Sabes que ayuda justamente con la melatonina, algo así? ¿Alguien más? El muchacho le dijo, usted me está, pero no lo encuentro en ninguna farmacia. Muy bien. La serotonina es un químico natural que el cuerpo produce cuando usted agradece. Y lo tiene que hacer 3 veces al día. 3 veces al día. Entonces él dijo, pero usted me está tomando. No. Le estoy explicando que es una manera de desarrollar y cultivar una emoción saludable. El muchacho se fue, obviamente no iba a encontrar la receta porque no la venden en las farmacias. Él tenía que autodisciplinarse en agradecer. La ciencia moderna, que estudia la conducta tanto en psicología y en psiquiatría, ha estado redescubriendo que el agradecimiento es una terapia natural, pero no un agradecimiento de palabrita, de decir gracias o thank you o la palabra o arigato, yo no sé las palabras que vayan a usar. No es eso, sino que habla del agradecimiento profundo, pensado, sesudo, donde tú dices voy a agradecer a pesar de que estoy en un momento difícil, voy a agradecer por esto y doy gracias. En este caso yo no sé a quién le iba a dar gracias, pero lo estaban recomendando como una especie de cura, de panacea. Ahora, tengo que recurrir a esta historia para explicar lo que ya estaba escrito hace miles de años. La palabra de Dios es muy clara y contundente en mostrarnos que cuando Daniel recibió su sentencia de muerte, ¿se acuerdan? Daniel 6, ¿cuál fue la sentencia? No había silla eléctrica, no había horca, iba a ir al foso de los leones, porque él no iba a traicionar los principios que tenía, él no se iba a arrodillar ante el rey de Babilonia, él tenía un solo Dios, y a él le servía y a él se arrodillaba, pero los sátrapas y los gobernadores, 120 de ellos, habían armado una trampa para que Daniel cayera. Y Daniel va a mostrarnos una pequeña vista de lo que es el agradecimiento. Él sabía que lo iban a ejecutar, porque no se estaba sujetando al edicto del rey. Sabían que la trampa estaba tendida. Pero ¿qué hizo Daniel en capítulo 6? Fue a ¿qué hacer? ¿Se acuerdan? Orar, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Pero ahí no acaba. Él iba a orar y sigue algo que a veces nosotros pasamos rápidamente. E iba a dar gracias. Miren esta clave importante, hermanos, en la enseñanza de la Escritura. Oraba y daba gracias. ¿Cómo Daniel podía orar y dar gracias? Esto es ilógico, pero si me van a ejecutar, ¿qué haría usted si tiene una sentencia y se la van a ejecutar a usted, mi hermana, mañana? ¿Cómo se sentiría? En la modelo, lo ejecuta. Pues me sentiría fatal, triste, porque ya mi vida va a terminar. Mi vida va a acabar, sé que me ejecuta mañana a las 5 de la tarde, me van a dar algo. Ahora, es interesante cómo la palabra de Dios muestra la ilógica del mundo para hacernos entender la lógica de Dios. La lógica de este mundo nunca va a poder explicar la lógica de Dios. Agradecer en un momento tan difícil. Ustedes conocen el resto de la historia que pasó. Dios preservó a Daniel, cerró la boca de los leones y Daniel salió completo, increíble. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esto no es un cuento, hermanos, esto es una realidad. ¿Por qué mencionaba yo de la doctora esta? Que puede ser un invento. Pero la serotonina la pueden buscar, en inglés creo que es serotonin, me parece. Es interesante saber cómo este químico de la felicidad es estimulado por el agradecimiento, pero el agradecimiento genuino. Pero ya
Daniel nos estaba mostrando cómo se agradece a Dios. El día de hoy se ha cambiado y se le da a Dios una lista de mis pedidos, ¿no? Yo exijo que esto, Señor, oro por esto, y ya. Pero muy pocos al orar decimos, yo te pido, Señor, y te agradezco al mismo tiempo. Dejamos de lado este puente maravilloso que nos enseña la Escritura, de que cuando usted clame al Señor, cuando ore al Señor, agradezca al mismo tiempo. Usted le pide algo al Señor y agradezcale. Pero yo estoy con enfermedad terminal, ¿cómo voy a agradecer? Agradezcale a Dios porque lo prepara con una esperanza para poder verlo algún día. Estoy pasando una depresión, agradezcale al Señor porque va a mirar más allá. Y la palabra que la voy a mencionar, que es un poco, a veces uno dice, ¿por qué hablan de estas palabras? La palabra gracias a veces es traída a menos. Bueno, gracias acá, gracias allá, ya nos hemos acostumbrado. La palabra gracias en el Antiguo Testamento tiene una palabra muy preciosa que la dijo Daniel. Cuando él oraba, hacía algo después, daba gracias. Y la palabra para gracias, ¿sabe cómo es? Hakarat Hatov, que significa mirar más allá. Mirar más allá. Y Daniel miraba más allá de su posible muerte o ejecución o caer despedazado ante los leones. Él miraba más allá. Miraba en un Dios que lo iba a guardar y preservar, sea que los leones se lo comieran en el foso, o sea que el Señor lo salvara, como fue así al final de la historia. ¿Por qué digo esta palabra? Porque esa palabra posiblemente la dijo Job cuando estaba en momentos difíciles, Abraham en los momentos difíciles, y cada hombre, hermano, que ha pasado momentos difíciles, agradecía al Señor. Agradecía al Señor. Nosotros el día de hoy hemos perdido muchas veces, aún como iglesia, el sentido de agradecer. Y agradecer, eso nos va a dar la paz y la tranquilidad de aceptar que somos limitados, que no tenemos todas las respuestas y que solo Dios puede darnos las respuestas. Y el Señor Jesús nos va a enseñar 4 cosas por las cuales Él estaba agradecido. ¿Sí? ¿Sabemos que el Señor Jesús daba gracias? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda en qué momento? A ver, pregunta para todos. Hemos leído algo aquí en Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos peces y habiendo dado, dio gracias al Padre. Él, hermano, que dejó su gloria, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho hombre, para dar su vida a la cruz. Él daba gracias. Y él quería enseñarle a la comunidad y a la multitud que no solo se trata del milagro. En este primer lugar, en esta primera parte del agradecimiento de Jesús, Jesús agradece y le enseña a la multitud. La multitud no lo vio como nos pasa el día de hoy. La multitud del día de hoy en muchos tiempos es milagrera. Uy, mira, habían tantos peces y panes, se multiplicaron, comieron miles. Y nos vamos a eso. Pero muy poco nos retenemos en pensar en esta parte que Jesús daba gracias al Padre. Daba gracias. La multitud no lo entendía. Pero él quería que eso quedara grabado y marcado en la que iba a ser la iglesia que él estaba fundando. Él recibía de Dios y lo daba y lo compartía. El día de hoy vemos enseñanzas nuevas que yo quiero recibir, mi bendición, mi milagro y quedarme tranquilo. Y nos olvidamos de dar. Y mucho más nos olvidamos de dar gracias al Señor. Y la palabra que mencioné de Daniel, media rara, pero ahí la van a buscar, tiene que ver con mirar más allá de lo que usted y yo recibimos para compartir y dar. Él enseñaba a la multitud que él estaba recibiendo, daba y compartía, pero en primer lugar él daba gracias. Cuando la palabra nos menciona y bendijo la comida, él está hablando de que él oraba, agradecía por las bondades de Dios, pero su agradecimiento reconocía al dador de todos los bienes, al dador de todas las provisiones. Jesús tomó los panes y ahí nos quedamos nosotros, se nos multiplicó y nos alegramos, todos comimos, todos nos alimentamos, pero nos ignoramos de la palabra gracias. Mis hermanos, esto es muy importante para la iglesia del Señor el día de hoy. Muchos de los problemas que suceden a veces en
en nuestro medio es porque somos ingratos. Hay un dicho por ahí, no sé el autor, dice que la gratitud es la reina de las virtudes y la ingratitud es la reina de las peores emociones. Es la reina de las desgracias, la ingratitud. ¿Por qué? Porque son como dos mundos opuestos. En esta cultura donde todos quieren ser buenos, sentirse bien, pasarla bonito, estar con las cosas que vayan, que hay un buen trabajo, estar estable, pues nos olvidamos de que hay que agradecer a Dios por la vida. Nos olvidamos de agradecer a las personas que están con nosotros. La palabra gracias ha sido tirada abajo. Pero el Señor Jesús nos quiere recordar, y a la multitud, en el momento de la multiplicación de los panes y los peces, quería que entendieran, quería que coman esta palabra. Gracias, gracias, Señor. Y el idioma, por ahí usted ha escuchado la palabra Eucaristía en algún momento, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es la Eucaristía? Lo relacionamos siempre a la enseñanza tradicional desde pequeños, que tomar todo el pan, la copa. Pero fíjense que esa palabra, gracias en el griego, el eucaristo tiene que ver con dar gracias genuinas al dador de la vida. Entrar en un momento de comunión con Él y decirle, Señor, gracias. Por eso que cuando nosotros oramos, hermanos, al Señor, o vamos a tomar un alimento, ¿qué hace usted primero? ¿Le manda un texto al Señor? ¿No? ¿Cómo lo dice? Señor, gracias porque ya estoy con hambre. Usted va, lo que el Señor y la palabra nos dice, agradezca, aunque sea por pocos segundos, y dígale, Señor, yo te agradezco. Señor, yo te agradezco porque tengo esa provisión. El ingrato va a decir, ¿acaso Dios trabaja por mí? ¿Acaso Él sufre por mí? ¿Yo por qué voy a agradecerle? Porque vamos a escuchar ese lenguaje. Pero la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos, cuando Jesús enseña a la multitud y enseña a sus discípulos, que el agradecimiento es parte inherente. Aquí debe estar grabado como un tatuaje en el alma, de decirle, Señor, gracias. Gracias por mis dificultades. Gracias por mis alegrías. Gracias por mis pruebas. Yo te quiero dar gracias. En segundo lugar, Jesús va a agradecer por la oración contestada. Jesús agradece por la oración contestada, y le voy a leer el texto bíblico. ¿Cuántos se acuerdan de la resurrección de Lázaro? Todos. Entonces, dice la palabra de Dios, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, por Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. El cuerpo estaba descompuesto, los tejidos y la carne se estaban descomponiendo, tenían olor, hedía, dice ya el cuerpo, porque habían pasado 4 días. Jesús se identifica, lloró con los amigos, con Marta, María, por la muerte de Lázaro, se identificó con la multitud, de allí que nuestro Señor no es indiferente al dolor humano. Pero cuando llega el momento de hacer la oración, el milagro sobrenatural, este puente maravilloso que hay entre lo natural y lo sobrenatural, lo natural es que estuviera muerto. Las estadísticas y todo decían que no había nada que hacer. Against odds, como dicen por ahí, ¿no? Contra todo pronóstico. Entonces, él ora al Señor y al Padre y dice, Señor, yo no te tengo que decir cómo reconstruir un tejido, venas, arterias, ni nada de esto. Solo te digo, gracias porque tú has escuchado mi oración. Entonces vendría el resto de la historia y le dice, Lázaro, ven fuera. No hay explicación médica ni científica, pero Dios puede hacer el milagro de transformar lo natural de una muerte a lo sobrenatural, de levantar un cuerpo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, clarísimo en esta parte, el Señor agradece por la oración contestada. Cuidado, porque el día de hoy surgen corrientes y ya las hay, y las hemos escuchado, que dicen, no, tú pide, ya te lo doy el Señor, ya. Él tiene que hacerte caso, como que si el Señor tuviera que obedecerme. Se olvidan de la oración respetuosa a un Dios soberano que responde de acuerdo a su voluntad. Hoy día, lamentablemente, se filtran estas ideas. No, digo, ya está, como que si yo fuera mi empleado, mi muchacho, el que me tiene que atender mis pedidos.
y perdemos el respeto al soberano Dios, que puede en su soberana voluntad llevarnos de este mundo o sanarnos y dejarnos acá. Tenemos que aprender de esta manera, con agradecimiento. Cuando oren, mis hermanos, recuerde a Daniel. Él oraba en un momento difícil, pero daba gracias. ¿Cómo doy gracias? Estoy mal, no tengo dónde vivir. ¿Qué puedo? Dé gracias y no pierda la esperanza, porque tocando puertas, posiblemente algo se abra pronto. Un trabajo se abrirá, posiblemente. Tenga esa actitud en el corazón. Retome esta enseñanza, mi hermano, en su corazón. Porque en segundo lugar, Jesús nos enseña que Él agradece por la oración contestada. Pero no queda todo ahí. Jesús agradece por este nuevo pacto que Él había traído a este mundo. El nuevo pacto que traería salvación y esperanza a la humanidad. Su cuerpo y su sangre serían derramados para perdón de pecados los suyos y los míos. No era un momento cuando Él está en la última cena. Él está estableciendo un ritual para que lo recuerden. Sí, hay que recordar la última cena, lo hacemos los domingos, el primer domingo de cada mes. No, esto va más allá. No era el momento solamente de enseñar esto, quería demostrarles algo. Y yo se lo voy a leer en Lucas 22, 17 al 19. Ya en el momento final dice, el Señor, habiendo tomado la copa, ¿qué hizo? Dio gracias. Y dijo, tomen esto y repártalo entre vosotros, porque yo les digo, no voy a beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio, ¿qué cosa? Gracias. Y lo partió y diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Hagan esto en memoria de mí. Este cuerpo va a ser partido en la cruz por ustedes. Y este pan simboliza lo que el Padre Eterno hemos decidido al enviarme a mí a dar mi vida por ustedes. Recuérdenme de esa manera, porque este es el nuevo pacto. Y la copa, al dar gracias, es la sangre de este Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Abierto para todos. No es de exclusividad de alguno. Esto está abierto para toda aquella persona que en su corazón decide arrepentirse y decir, hasta acá estuvo ya. A partir de hoy día me arrepiento y le abro mi corazón porque quiero tomar de este nuevo pacto. Y por eso Jesús agradecía al Señor, porque Él en ese momento estaba encarnando el inicio de este nuevo pacto. Él encarnaba, Él era parte principal de este nuevo pacto, y por eso Él al orar también daba gracias. Daba gracias por el símbolo de la copa, porque su sangre venía a quitar el pecado del mundo. Y su cuerpo muerto al día siguiente, después de la última cena, ese viernes, pagaría el pecado que usted y yo no podemos pagar. Hermanos, nuestro Señor nos recuerda que hay que dar gracias. Gracias y gracias a Él. Y en cuarto lugar, ya no solamente Jesús antes de morir, sino que también el Jesús resucitado da gracias. Él había vencido a la muerte, vencido el pecado, se levanta el tercer día y ahora agradece porque la provisión eterna en Él estaba delante de sus discípulos. Muchos van a recordar la historia en el camino de Emaús, cuando Jesús había resucitado y seguían y siguieron en el camino, y como ya era tarde le dijeron, ¿por qué no se queda con nosotros? Ustedes ven la lectura, pero allí llegaron a la aldea donde iba y Él hizo como que iba más lejos. Pero ellos de alguna manera le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Ya el día declinado, ya es tarde, está oscuro. Entró pues a quedarse con ellos, y escuchen esta parte, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, hasta ese momento los discípulos no sabían, no se daban cuenta quién los había estado viendo en el camino, con quién habían estado. Pero en el momento que se sientan con ellos, toma el pan Jesús, y lo bendijo. Y acá está la palabra, lo bendijo, es dio gracias. En este momento los ojos de los discípulos se abren. Y es el Maestro, es el Señor Jesús con nosotros. Entonces le fueron abriendo los ojos y ellos ya pudieron reconocerlo en ese momento, cuando una vez más le da la lección de agradecer. En ese momento desaparece de su vista. El Cristo resucitado nos enseña el día de hoy que debemos ser agradecidos en todo momento.
Mis hermanos, si la gratitud es la voluntad de Dios, el ser desagradecido, la voluntad ¿de dónde vendrá? Del enemigo. Y van a leer 1 Timoteo, no lo lean ahorita, 1 Timoteo 4, lo que la Escritura nos enseña. En los tiempos finales, Pablo le está diciendo a Timoteo, van a venir doctrinas demoníacas que confundirían. Y en ese texto vamos a leer en la parte del versículo 4 o 5, todo lo que Dios ha dado hay que tomarlo con acción de gracias. Y la doctrina de demonios que se infiltra en los últimos tiempos lleva a la gente a ser ingrata, lleva a una generación a ser ingrata, desagradecidos, malagradecidos o como se le llame. Alguien ha dicho alguna vez que la ingratitud viene del infierno, del demonio. No hagamos caso a la ingratitud, adultos y jóvenes. ¿Qué tan contento se siente un joven cuando el papá le dice gracias o la mamá? ¿Cómo se siente un joven cuando el otro le dice gracias por lo que eres o por lo que has hecho? Se siente bien. Se siente bien que alguien te agradezca, ¿no? Se siente bien de que alguien... Porque la gratitud es algo natural, hermanos. Recuerden la medicina. ¿Cuál es el nombre de la medicina? La serotonina, famosa de la doctora. Ya la palabra de Dios explicaba eso. Y la prescripción médica era 3 veces al día. Curiosamente, Daniel hacía eso. Él oraba al Señor y daba gracias. ¿Cuántos damos gracias? ¿Cuántos estamos agradecidos acá? No lo sé. Pero el agradecimiento, hermanos, que agradece en lo más duro de la vida. En lo más duro de la vida. No voy a contar la historia que he contado, pero Dios es muy bueno. Dios ha sido muy bueno. Cuenta la historia de alguien que estaba en agonía, que en el momento de agonía, después de un largo periodo, aprendió en su dolor del lecho del hospital por tanto tiempo a decirle gracias, Señor, porque o me sacas de aquí, si tú lo quieres, o me llevas a tu presencia y te doy gracias. Y la historia cuenta que esta persona está vivita todavía, por la gracia de Dios. Pero no es que tenga temor de haberse ido, porque puede estar mucho mejor en la presencia del Señor. Pero el agradecimiento tiene un poder maravilloso. No porque hay una mantra en la palabra, di gracias, va a estar. No, sino porque tu mente, tu alma, tu espíritu, tu corazón le reconoce al dador de todo y le dice gracias. Acá los papás le dicen a los hijos, don't take things for granted, dicen, ¿no? ¿Qué significa eso? No te tomes la cosa como que tú te la mereces. Y bueno, todo se dice, la esposa, el esposo, tú crees que yo te lo tengo que hacer todo y hay esas discusiones y tú te lo mereces. No tomen las cosas, hermanos, como que nos las merecemos. Usted y yo, una vez más lo diré, acabamos de sobrevivir a una plaga que nos ha dejado. ¿Se sienten agradecidos? Han muerto millones en el mundo, pero somos sobrevivientes todos los que estamos acá. Y podemos decir, Señor, bendito sea tu nombre. Y recordemos que la palabra bendito tiene que ver, te agradezco, Señor. En algunos países dicen ay bendito, como una expresión natural, ¿no? ¿En qué país? En Puerto Rico. Ay bendito, yo escucho que dicen mucho ahí. Esa palabra encierra en su raíz preciosa, yo le agradezco al dador de la bondad de mi Dios y bendito sea su nombre. Cuando usted y yo digamos, bendito sea el Señor, recordemos, mis hermanos, no es una mera repetición, es decirle a nuestro Dios, yo reconozco tu bondad y tu grandeza, Dios de todo bien, y tú eres bendito por siempre, y bendito sea el Señor por siempre. Mis hermanos, lo que sucedió con Daniel, quiero cerrar esta parte, el tiempo nos ganó, y bendito sea el Señor, bendito de todo corazón, porque Él nos enseña a agradecerle. Usemos estas palabras, usemos la palabra de Dios que nos enseña a nuestro Jesús agradeciendo. No el milagro, porque queremos ver el milagro, queremos ver que Dios nos responda. Agradezca al Señor. Él nos enseñó. Cuando enfrenta la petición y la muerte de Lázaro, agradezca a Dios porque Él abre puertas para responder.
Cuando recuerde al Cristo resucitado, agradezca que el Cristo resucitado en su cuerpo glorificado les enseñó a los discípulos a agradecer al Señor. Y adoremos al Señor por eso. Adorar es agradecer. Yo no tengo en mí, decía el rey David cuando iba a consagrar los fondos que se habían reunido para hacer el templo que Salomón lo haría, en su oración maravillosa en Crónicas: todo esto viene de ti, Señor. Todo viene de ti. La ofrenda que da la gente, su trabajo, su esfuerzo, le has dado la fuerza, le has dado los recursos, y queremos levantar este templo para ti, pero a ti te queremos adorar y a ti te queremos agradecer. A ti queremos, la palabra esa golpea mi corazón. Hakarajato, te agradezco con todo, mi Señor. David no llegó a ver el templo, lo hizo Salomón, pero él miró más allá. Daniel, Job no tuvo miedo a la muerte, pero miró la mano de Dios. Yo sé que mi Redentor vive, ¿se acuerdan? Y aún deshecha mi carne, yo sé que con mis ojos veré a mi Redentor. Ese es el corazón agradecido, hermanos. Lo ponemos de pie para orar. Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es que demos gracias siempre. Que el Señor nos libre, hermanos, de ser ingratos. Seamos agradecidos, no solo a Dios. Agradezca a la esposa, agradezca al esposo. Es difícil mirar, ¿sí? Usted agradezca a un ser querido, puede mirar y decir gracias. ¿Hace qué tiempo que no le dice gracias a la esposa a usted? ¿Mucho tiempo? Hace 3 meses. Agradezcan, hijos, agradezcan a los padres. Padres, somos imperfectos, pero agradezcamos, digámosle gracias, gracias. Va a ver, hermanos, que esa medicina de la doctora inventada, ¿no? La serotonina que dice en la ciencia, es la medicina de Dios. Agradecer y agradecer y agradecer. ¿Oramos todos? Señor, oro por este hermoso grupo, por el cual tú has dado tu vida en la cruz del Calvario, y te agradecemos, Señor. Y quizás en el español nos falten palabras, quizás no hayan libros, poesías, ni cómo describir la maravilla del agradecimiento que debemos expresar, pero queremos honrarte con todo el corazón, reconocerte a ti, el Dios de toda bondad, y decirte: bendito seas tú, Señor. Que esta palabra tuya cale en nuestros corazones, llegue a lo más profundo del alma y nos ayude a tener una actitud agradecida. El horizonte se ve oscuro a veces, las necesidades se ponen delante de nosotros, pero ayúdanos a ver más allá de todo esto, sean carencias, dificultades, ausencia de trabajo, las cosas que a veces nos toca pasar, o sea la salud. Queremos ver más allá. Hemos orado por Catherine, Señor, viendo más allá, por Teresita, viendo más allá de lo que los médicos pueden decir. Y oramos por cada petición que se ha elevado el día de hoy. Y solo decirte gracias, gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos de amor. Amén, amén. Y este pueblo de Dios dice amén. Y que el Señor nos bendiga, hermanos.